Me subí al taxi, y con la tontería estaba más lejos de casa de lo habitual, pero nada que no se solucione en unos minutos. Al subir me acomodé la caja y le di la dirección al conductor. Me acomodé bien ya que me sentí algo somnolienta y me recargué mirando por la ventana. Pasaron unos minutos y solo veía las calles y la gente que cada vez se dispersaba más caminando por las calles. Al casi girar en una esquina, pude divisar a un chico de tez negra junto a uno que me parecía bastante familiar. Ryusei. La canción del mercenario. Capítulo 3. Erguí la espalda casi de inmediato tratando de seguirlos con la vista. Era un sitio con aspecto regular. Quizás debería ir. O tal vez no. Me debatí un poco en ir o no, pero la curiosidad me pudo más. Le pedí al taxista que me dejara ahí, le pagué y bajé caminando hacia el sitio. Para cuando me había bajado del taxi ya era tarde para alcanzar al que me parecía ver era Ryusei. Iba cargando la caja mediana, pero de inmediato dos tipos me frenaron la entrada. No puedes entrar con una caja sin revisión. Puedo dejárselas aquí si quieren, no tengo inconvenientes. No será necesario, las pertenencias se quedan en el recibidor después de la revisión. Está bien. Me revisaron algo extrañados y yo también estaba extrañada. ¿Qué tipo de lugar es este? Por los guardias de la entrada, se diría que parece un bar en cierta forma. Era tranquilo, eso es cierto, pero podría escuchar algo de alboroto que casi confirmaba mi teoría. Sin embargo, después de dejar la caja, un hombre pulcro, finamente vestido pero con un acento pesado a los nativos de Chicago me dijo: Bienvenida señorita, ¿en qué podemos servirle? Me había dejado con una mano en la cintura, apreté un poco los labios mientras intentaba formular una buena respuesta que pudiera encajar con lo que sea el sitio. Vengo a ver el espectáculo. Esto último lo intenté cubrir con mis mejores capas de seguridad propia para que le resultara convincente y por lo visto, así fue. Bien, asumir que una joven de su clase disfrutará más estar en el balcón que abajo, aunque no está vestida adecuadamente. ¿Tendrá acompañantes? No, solo vengo a ver un rato. El tipo asintió con gracia y me llevó hacia el dichoso balcón donde por el recorrido y poco a poco me fui percatando de que el lugar estaba repleto de empresarios y mafiosos, al menos en el dichoso balcón. De forma instintiva comencé a mirar a todas direcciones para verificar que nadie de ahí me reconocía o intentaba hacerlo. Me guió hacia una mesa pegada hacia lo que parecía una cerca de barrotes horizontales que me llegaban un poco más arriba de la cintura. Al asomarme entendí de qué se trataba todo esto. Un club de peleas, otro sitio para la inversión de dinero sucio. ¿Por qué Ryusei estaba aquí? En cuanto me hice esa pregunta, miré a los lados para ahora intentar buscar su cara conocida, pero no lo encontré. Señorita, ¿este asiento le parece cómodo? Sí, claro. Excelente, mandaré a que le traigan las cartas. De nuevo asintió y se marchó con gracia dejándome sola en aquella mesa. Me senté con ahora el nerviosismo a flor de piel. ¿Qué haría yo ahora? ¿Por qué me metí en este lío? Mi curiosidad, mi maldita curiosidad. Bien dicen que la curiosidad mató al gato, y yo soy el gato ahora. Había empezado a dar un cierto toqueteo de las uñas con la mesa en señal de nerviosismo. Hasta que una mano me tocó el hombro, por reflejo casi salté del asiento a medida que volteaba para mirar y al observarlo, me dio una sensación de alivio pero también de sentir pesar. Se trataba de Carlos, uno de los tantos meseros que trabajaba en el cabaret. La diferencia es que él me ayudaba a emborrachar a Julián y trayendo las botellas más rápido y una que otra vez, sobrealargando el sabor del vino que se le ofrecía. Carlos, ¿qué haces aquí? Trabajando, el atuendo de mesero es evidente, ¿no? A decir verdad, la verdadera pregunta es ¿qué haces tú aquí? Pues... es una larga historia, en resumidas cuentas, fue un error.
Pensé que odiabas a los viejos trajeados. Y lo sigo haciendo, pero... ¿cómo salgo de aquí? Estaba ya casi resignada, tenía el teléfono de Ryusei y podría llamar para hablar si así lo quería, no tenía necesidad de perseguirlo por las calles. Me temo que tendrás que esperar, el sitio se relaja cuando se acaban las peleas y si salta una alarma, la situación se puede poner fea. Suspiré profundamente, ahora sí con resignación. Salía de problemas y me metía en otros. Yo te ayudo a salir, solo actúa como ellos, pasa desapercibida y cuando terminen las peleas te saco. Me dejó 2 cartas de menú en la mesa, una la conocía bien, era el típico catálogo de tragos y la otra eran nombres o apodos junto con un apellido, ya sea real o inventado. Pestañeé extrañada y cuando le eché una mirada me percaté de que Ryusei estaba en el menú en la pelea final. Un cuarto pequeño de 3x3 era en donde me estaba preparando. Era un ambiente algo asqueroso. Con las paredes cayéndoseles la poca pintura que tenían. Madera podrida en el techo con un foco naranja alumbrándome. Calzándome los zapatos deportivos viejos que tenía firmemente atados. Al terminar me preparé poniéndome unas cintas en los antebrazos y en los nudillos. Con un pantalón corto deportivo azul, era lo que tenía. Ya era como un boxeador en entrenamiento. El grito de las tribunas se escuchaba fuerte, y el golpe de la puerta de chapa se escuchaba un par de veces, siendo Tomás quien golpeaba. Vamos muchacho, esto está por comenzar y debes estar allá afuera ahora. Lamento la demora. Estoy listo. ¿Cómo dijiste que se llamaba el sujeto? Norbert. Será mejor que te cuides, dicen que ese sujeto no es fácil de tirar para lo delgado que es. Mantendré mi guardia arriba. Espero ganar esta, no me lesione la rodilla la última vez por nada. La última pelea que tuve con un taiwanés llamado Mion. Las patadas que tiraba realmente eran fuertes. Lograba retener algunos de sus golpes pero me hacía perder el equilibrio dando patadas muy rápidas. Tuve que usar un descuido de él para poder alentarlo golpeando por detrás de sus piernas en la parte de los músculos. Esperaba que se le durmiera o le diera un calambre. Pero la idea era más difícil decirla que hacerla. Pero no tenía tiempo para seguir aguantando más castigo. Aún así logré darle algunos golpes más y dejarlo paralizado con una llave aplicada en su cuello y brazo. Para cuando sonó el tiempo límite había ganado. Las reglas son las siguientes. Hay un total de 30 minutos para pelear. Los participantes deben ir con todo lo que tienen. No pueden dejarse ciegos, golpear la entrepierna, o usar armas sin autorización. Las armas de fuego están por completo restringidas. Si un participante extra aparece en el campo de pelea, es inmediatamente vetado del club. Y brutalmente golpeado al salir. Así es como este lugar se ha manejado desde siempre y se aseguran de que se encuentre perfectamente ordenado, aunque no se puede decir lo mismo de las condiciones de los alrededores. El campo de batalla era una piscina olímpica adaptada y reducida para poder pelear con más comodidad, con enrejados en los costados. Gritos histéricos, violentos y locos se escuchaban alrededor. Y era hora de empezar con la pelea. Damas y caballeros, espero que todos estén listos para la semifinal de pesos livianos. Hoy se decidirá quién de estos dos contrincantes será el que se lleve la victoria para ir contra el campeón de pesos livianos, Golpe Canguro Gibson. Sin más preámbulos, en esta esquina, con un total de 80 kilogramos, el puño del oriente, el meteoro Ryusei. Ya había calentado, tenía el cuerpo listo y con los puños bien apretados esperando a mi último oponente del encuentro de pesos livianos. Y en esta otra esquina, la promesa afroamericana, con un total de 95 kilogramos. El gigante inoqueable, Norbert Sullivan. El público empezó a gritar como loco el nombre del tipo. Cosa que me dejó algo preocupado, porque era la primera vez que pasaba eso. Y no me dispuse nunca a ver una pelea de terceros. Supongo que podría ser imprudente no hacer algo como eso. Pero honestamente, como anteriormente dije, esto es, más que nada, para liberar mi estrés. Mas no quiere decir que me deje ganar. Al terminar de hacer el último coro en conjunto aclamando su nombre, las puertas se abrieron. Y no me creo lo que veía allá adelante. El maldito medía casi 2 metros.
¿Cómo una persona así podía estar en el ranking de pesos livianos? No podía decir que era un gorila en masa muscular. Pero tampoco estaba descuidado el sujeto, estaba rapado de los costados pero tenía rastas y era de piel negra. Honestamente me empecé a preocupar más. Pero claro, no sin mirar a Tomás un tanto molesto, a lo que este se encogió de hombros y levanta las manos en expresión de yo no fui. No había de otra. Cuando terminaron las presentaciones, sonó la campana. Levanté los puños y fui hacia el con pasos cuidadosos. Aquel sujeto tenía guantes de boxeo livianos y venía hacia mí con esos pantalones naranjas algo rotos en los costados de las piernas. Comencé a golpearlo en la parte del vientre, y el tipo se reía por mi inútil intento de dejarlo sin aire. Más pronto de lo que calculé me dejó en el suelo, juntando las manos y me golpeó en la espalda cayendo de cara al piso. Fue bastante efectivo ya que me dejó algo aturdido, y estaba a punto de pisarme. Sin embargo, con todo el dolor del mundo, rodé hacia adelante entre sus piernas alejándome de él. Ya tenía claro que no iba a resultar el pegarle para sacarle el aire, entonces era hora de bajarlo a mi nivel para poder tener algo de ventaja. El sujeto rápidamente se dirigió hacia mí con la intención de mandarme a volar con el puño. Así que era hora de reaccionar rápido, y en un momento que de verdad era vital, le tiré un gancho derecho justo en el costado de la mandíbula. El golpe resultó, él se quedó sosteniendo un momento su cara pero a mí me dolió más, ya que el sujeto era muy duro. El tipo se puso muy molesto, y como si mis sentidos me alertaran, empecé a alejarme lo más que podía corriendo con él acercándose, pero de poco funcionó, ya que me tacleó por detrás en la parte baja de las cervicales y caímos. El piso de por sí rugoso al contacto. Y raspo más en el momento en que tomó mis piernas y me tiró casi hasta el otro extremo del campo. Rodé hasta chocar con una pared quedando boca abajo de nuevo. Esto era absurdo, un tipo así de verdad no puede estar en los pesos livianos. Me levanto como si nada. No tuve tiempo de reaccionar, ya que enseguida vino a darme de patadas al estómago. En verdad era fuerte, y eso no solo me estaba frustrando, sino que también me daba rabia. Así que en una de sus patadas sostuve fuertemente su pierna y le di de golpes en los músculos de la parte de atrás de la pantorrilla usando más los nudillos que el puño. A pesar de que me pateara la cara en consecuencia, se alejó un poco debido al dolor y con bastante presión en el estómago y con tos. Me levanté. Tenía que pensar en una forma más eficiente de pelear. Sus golpes eran rápidos y es demasiado grande para mí. Pero sus reacciones son lentas y al correr es algo torpe. Así que mi idea era cansarlo. Norbert no perdió el tiempo y dio golpe tras golpe con algunas patadas, a los cuales difícilmente anticipaba y bloqueaba, pero era mejor que nada. Me dolían demasiado los brazos y los costados de la cadera. Me quedaba sin fuerzas, y justo un golpe tenía que venir a noquearme. Un gancho de su brazo derecho debajo de la mandíbula. El público aclamaba el hecho de que quizás ya me había vencido, en las alturas la gente aclamaba su nombre una y otra vez mientras levantaba sus brazos. El sujeto era rápido. Difícil de noquear. Pero esto no se iba a quedar así. Mientras él me daba la espalda festejando su estúpida pero momentánea ventaja, con el presentador haciendo la cuenta regresiva, reaccioné y me levanté lento pero firme. Acomodando mi cuello y la gente le hizo saber que no terminó conmigo. Norbert se dio vuelta como si no se lo hubiera esperado. Pero aún se veía confiado. La situación era muy ventajosa para él. Pero sabía que estaba cansado. Y sin miedo y realmente molesto internamente, le hice un gesto para llamar su atención. La gente aclamaba por más pelea, más golpes, más demostración de brutalidad. Sin más continuó la pelea, yo grité que no pierda el tiempo. A lo cual no tardó en corresponder e intentó abalanzarse sobre mí. No lo hice esperar por una ofensiva y apretando bien mi brazo contrayéndolo con fuerza. Le hundí el codo directo en la boca del estómago, logrando el resultado que esperaba ver desde el principio. El siguiente golpe fue de mi brazo izquierdo en medio de su nariz, provocando que le sangrara y retrocediera. La lluvia de golpes en su sien era lo que me daría más oportunidad de remontar la pelea. En lo que se cubría la nariz con el brazo y protegía el lado izquierdo de la cabeza, logró asestarme una patada en el pecho para retroceder.
Norbert se quitó los guantes y se acomodó el tabique, con abundante sangre cayendo de su nariz a la boca. Yo sabía que eso no iba a bastar, y sin más nos fuimos a tirar a golpes uno al otro, con el puño de cada quien pegado en el rostro del otro, sin que ninguno cediera ante el dolor ni el aturdimiento. Nos mantuvimos de pie con las piernas temblorosas por el agotamiento, y fue por eso que seguíamos solo con los puños. Mis ojos no podían quedarse abiertos tanto tiempo, porque enseguida unos nudillos venían cerca. Lo mismo ocurría con Norbert. Solo en el último momento le di un puñetazo más fuerte en la tienda alejándolo por el dolor del golpe. A ninguno le quedaban fuerzas, yo estaba tremendamente golpeado en el cuerpo y él tenía la cabeza dándole vueltas, eso era algo. Si iba a terminar con esto, era ahora o nunca. Con la adrenalina al tope y con un grito para darme aliento a mí mismo. Corrí hacia él hundiéndole la rodilla en la cara para así poder noquearlo de una buena vez. La gente estaba completamente en silencio. Y para cuando esos molestos, lentos y nerviosos 10 segundos pasaron, el encuentro había terminado, dándome las ovaciones a mí mientras estaba arrodillado tratando de recuperar el aire. El mareo era inevitable, los jadeos eran fuertes, y apenas podía distinguir algo, pero después de un rato fui calmándome y recuperé la estabilidad mental. Había ganado. Y Norbert ya no se podía mover del piso. Fue duro. Pero logré ganar con mucho esfuerzo. La sensación de victoria era tan reconfortante, a pesar de que no busqué jamás tener las ovaciones de la gente. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Y este momento se iba a quedar en mi mente por un buen tiempo. Después de dar terminada la pelea con Ryusei como ganador, Carlos me hizo la señal y otro de sus colegas también me invitaba a irme con mi caja en manos. Discretamente dejé una propina en la mesa y caminé con sigilo hacia lo que parecía ser la cocina. Una vez dentro todos los cocineros estaban tan atareados que ni atención me pusieron y era mejor así. Ambos me guiaron hasta la puerta donde salían los empleados. Carlos insistió en prestarme su mochila para poder llevar la caja y tener las manos libres en lo que caminaba las cuadras de vuelta al boulevard. Por favor úsala, si algo te pasa y Alexander sabe, me matará o peor, Miranda lo hará. Solté una pequeña risa con la idea de Alexander y Miranda fúricos recriminando a Carlos, pero pude notar que su colega me miraba con cierta mirada que siempre me disgustaba. Antes de que le fuera a responder con un no va a pasar, Carlos me quitó las palabras de la boca y dándole un codazo pronunció: Deja de verla así, no va a pasar. Lamento es una taza. Está bien, gracias por la ayuda. Por cierto, aquí está el dinero que ganaste, escogiste al caballo ganador. Tomé el dinero casi por mera cortesía, aunque escucharlo referirse a Ryusei como un caballo era algo que me disgustaba, no solo porque tuviera simpatía por él, sino porque un trabajo así no se parecía en nada a una carrera de caballos. Me despedí de Carlos y empecé la que debería haber sido una extensa caminata hacia la luminosa y transitada carretera. En cambio el ambiente era desolador y casi se le podría describir como vacío, solo algunos autos estacionados sin sus conductores me impedían usar esa palabra. Al caminar solo podía pensar en lo acelerado que tenía el corazón. Por un momento pensé que un mal golpe le costaría la vida y eso solo transmutaba la euforía que descubrí al saber que sería él quien pelearía. Tuvo muchos momentos de golpes brutales, casi como ver a dos panteras peleando, aunque bueno, diría que Ryusei hace más alusión a un puma a comparación del tipo ese Norbert. La mayoría de los golpes que Ryusei había recibido eran en el cuerpo y eso me dejaba algo más tranquila. No había recibido tantos golpes en la cabeza como Norbert, pero, aún así Ryusei estaría bien. Quizás debería llamarlo mañana despistadamente para saber si está bien. Si está bien, me hubiera gustado hablar con él, a final de cuentas, por eso llegué ahí. A cambio recibí presión en el pecho, espanto, nerviosismo y mucha sorpresa. Con tantas caídas en el piso y tantos golpes destinados a su pecho me dejaba al filo del asiento, sujeta a los barrotes que fungían de pasamanos. Sin embargo se levantaba después de cada caída y eso era muy admirable.
Llegué a la esquina y al pensar en esa admiración solté una sonrisa sin darme cuenta, mi mente estaba algo aliviada y realmente tenía ganas de regresar a casa mientras caminaba para ir al bulevar. Con dificultades llegamos al cuarto donde me había preparado para poder pelear. Los golpes que recibí con las raspaduras y moretones estaban cobrando factura. También juraría de que casi se fractura mi espalda con la tacleada que me dio ese tipo allá afuera. Sin duda es otra de las peleas más difíciles que he tenido. Y el alivio que siento al poder descansar luego de esa odisea es una sensación indescriptible. Pero ya fuera de todo eso, era hora de las respuestas. Así que en lo que termine de vendarme y curarme, y tomar que uno que otro analgésico, llamé a Tomás. La tensión era notable. Nada de esto era normal, y según las reglas, ni siquiera tendría que haber peleado con ese sujeto. Algo no me cuadraba y lo iba a averiguar ahora. Ryusei, esta vez sí que nos hicimos un buen dinero, la paga es grande y no es para menos en lo absoluto. Lo interrumpí acercándome bruscamente a donde estaba, sin dejarle posibilidades de salir corriendo. Con una mirada molesta lo tuve enfrente de mí, y me dispuse a hablar. Me parece que me debes explicaciones. Espera, sé que esto se ve mal, pero créeme que no tuve nada que ver al respecto, ni nada parecido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quisieron poner nuevas reglas? ¿La diversión fue poca? ¿Querías más dinero a pesar de que era peso ligero? A mí no me trates de engañar, maldita sea. Mírame cómo estoy. Y no se trata de una pelea igual, por más en forma que me vea, pelear con tipos así es de verdad un gran problema. Así que quiero que me digas qué diablos pasó. Te juro por las pelotas que tengo, que son lo más sagrado que tengo, que no sé por qué pasó lo que pasó en su momento. Incluso fui a hablar con el representante y el referí, y dijeron que fue una ligera excepción por el peso que llevaba a pesar de ser tan alto. Pero que no se repetiría algo así una vez más. Por eso también es que nos dieron $30,000 por esta pelea. Las batallas del peso ligero terminaron, y realmente podemos descansar. Tal vez recapacitar si entramos a las peleas libres, pero sabes que nunca te he metido mano en el bolsillo o me he quedado con algo de más, porque somos un equipo. Créeme que lo siento. Pero esto no es mi culpa. Sus palabras parecían sinceras, pero no podía dejar que esto continuara así. Siendo yo el que pelea, siendo yo quien debe estar más en cama de lo que me gusta estar, y siendo yo quien puede sufrir algo mucho peor que unos golpes. Respiré profundamente tragándome insultos y maldiciones, tomando su estúpida corbata con una mirada más molesta aún. Con él sudando a montón y con el miedo de que llegara de golpearlo, cosa que realmente quería hacer, aunque en gran parte de lo que dijo podía ser verdad. Así que solo dije unas palabras y le di el beneficio de la duda. Escúchame bien, Tomás, confío en que nada de esto es una treta. Confío en que lo que dices puede ser cierto y están queriendo arreglar esto. Pero si por alguna razón llego a sentir aún con más fuerza que quieres hacer algo para joderme, créeme que no dudaré en venir armado más que hasta los dientes y volaré todo este lugar en pedazos. ¿Has comprendido bien, Tomás? Sí. Dijo firme pero nerviosamente. En verdad estaba dudando si realmente merecía algo así. Pero en la situación actual y las cosas que me han pasado en la vida, realmente me cuesta dar la mano a personas. Muchas veces termino metiendo la pata y metiéndome en más líos de lo que en verdad me gusta meterme. Lo solté y me dispuse a irme, no sin antes Tomás darme la mitad de lo que ganamos y un poco más por las molestias que pasó. Si debo ser sincero, no me parece un mal sujeto. Pero en verdad este tipo de cosas siempre me hacen desconfiar cada vez más y más en las personas, y eso es algo que no puedo cambiar. Aunque al recordar esa noche, no puedo evitar pensar que di un gran giro a mi conducta. No pasó demasiado para que saliera de allí. Y ni siquiera me molesté en cambiarme, solo me puse una camiseta y caminé entre la multitud que se dispersaba, y los que me daban una palmada en la espalda. De camino me compré una fría lata de cerveza para poder aclarar la garganta y de paso, tener un sabor más agradable que la sangre de mi labio. Poco a poco me iba alejando de aquel estruendoso lugar. Esa cuna de morbo y de violencia que de por sí carece de todo sentido civilizado.
Aquí es cuando el dinero entra de nuevo a mostrar ese lado oscuro que puede darnos a mostrar con su valor. No muy distinto al Coliseo y los guerreros destinados a morir. El sonido de las tablas del puerto era más relajante que los gritos y las ovaciones de personas quienes prefieren ver a otros molerse a golpes antes que meterse ellos mismos. ¿Por qué lo hago yo? Sería una vil excusa barata si tratara de decirlo. Pero se puede tomar de todas las cienas. El viento húmedo y frío de la costa me empujaba hacia donde estaban las calles, como echándome de su presencia. Al subir las escaleras que llevan al asfalto, veo cerca los asientos de la parada del autobús. Con esas luces anaranjadas y opacas. Como una triste escena de película antigua. Y yo solo aquí. Desplomando mi cansado y adolorido cuerpo. Sobre esa pieza de metal fría y desgastada llamada asiento. Al pasar los minutos, y dar algunos quejidos adoloridos. Me voy relajando un poco más. Hasta sentir unas suaves y cálidas manos. Que tapan mi vista. Me sorprendo. Pero sé que de alguna manera. Sé que lo que está pasando ahora. Es bueno. Despistadamente miré a los lados por costumbre, aunque dudaba que en esa calle alguna persona fuera a pasar, al menos no a este nivel de la calle, y poco a poco dejaba de escuchar el estruendo de aquel edificio que curiosamente al entrar no era tan fuerte hacia afuera, pero ahora podría considerarse bestial. Realmente era algo en parte aburrido pero relajante. No podía negar que toda esa experiencia tuvo mi adrenalina en niveles altos, pero gracias al cielo eso había acabado y solo me quedaba escuchar el sordo sonido del puerto acompañado con el característico sonido del agua, que eso sí era más relajante para mí. Aquellas calles vacías se iban acabando mientras más pasos diera, y el bulevar era más claro. Volví a girar mi cabeza para mirar a ambos lados, percatándome de que si se acercaba un auto, pero al mirar al lado contrario divisé algo mucho mejor. Una parada de autobús algo lejana para donde estaba parada, pero lo suficientemente clara para distinguir a la persona que estaba sentada esperando en soledad. Era Ryusei. Solté un suspiro a la par que el auto pasaba para dejarme la calle libre, pero al avanzar mis pies automáticamente me encaminaron hacia aquella parada y mi mente no hacía más que preguntar: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Y no tenía respuesta. Al menos no una tan buena que no fuera como ver cómo se encontraba. Si podía ayudarlo o si se sentía mal. Mis pasos eran realmente silenciosos o ahora no escuchaba nada más que no fuera mi cabeza con las razones por las cuales me acerco. Sabía que no podía llegar tan bruscamente y sin razones. Dios caminando hacia él, a estas horas y en silencio. ¿Soy una acosadora? Poco a poco la distancia entre los dos se acortó y no había señal alguna de su autobús. Pude escuchar algunos quejidos dolorosos que, aunque eran leves, no podía evitar ponerme tensa de que estuviera lastimado. Y parecía ser bastante serio cuando ni se percató de mi presencia y, pensando en una manera no tan brusca de llegar, coloqué mis manos en su rostro, cubriendo sus ojos. Fue una acción compulsiva, ya que segundos después me percaté de que no sabía qué decir. Había planeado cómo llegar pero no qué decir. Solo pude esbozar con el tono más amable y dulce que pudiera dar: ¿estás bien? Esa voz. Esa dulce y preocupada voz que preguntaba por mi estado. Solamente eso. Hacía que lentamente mi cara de disgusto y de cansancio empiece a ser una mueca de sonrisa. Y sin más que dudar, empecé a jugar con ella un poco para que su tono fuera algo más tranquilo. Veamos. Me pregunto quién será. Tiene una voz linda y un perfume que reconozco. Decía tranquilo como si no me pasara nada. Al escuchar esas palabras con tono calmado, fue imposible poner los ojos en blanco, pero con una sonrisa en el rostro que poco había disipado mi preocupación por su estado, y esa preocupación se aumentó al ver de cerca, aunque fuera de reojo, un poco de sangre en su labio, pero no iba a saltar de pánico. Debía seguir el juego para conseguir calma para ambos y, como si fuéramos buenos amigos, respondí sin quitar mis manos de su rostro. Así. ¿Entonces quién soy?
Al parecer logré que se riera, porque escuché un poco su respirar y luego me preguntó lo ya dicho. Fue entonces que respondí. Mamá, ¿eres tú? Me reí un poco y le quité las manos del rostro para ir a sentarme al lado de él mientras dije. Falló, soy Emily. Allí estaba, vestida con ropa casual. Con una mochila en mano sentándose junto a mí, aquella cantante que robó la atención de todos con solo 5 minutos de su voz. ¿Qué haces por aquí tan noche, señorita? Después de cruzar las piernas suspiré levemente mientras lo miraba algo de reojo, para notar su cansancio en el semblante y obviamente algo de dolor. Me llevé la mano a la barbilla como si estuviera pensando. Verás, iba en un taxi cuando vi a alguien conocido entrando a cierto edificio acompañado de un tipo afroamericano. Entonces pensé. Oye, ¿qué tal si vamos a saludar? Fue una larga travesía pero... Hola conocido que quería saludar. Esbocé una sonrisa. Comencé a reírme un poco. Mientras que corregía mi postura y le contesté. Vaya, así que me seguiste. Pues qué atrevido de tu parte en entrar en un lugar tan peligroso. No tan peligroso como pelear con ese tal Norbert, parecía una pantera. Lo que decía empezaba a sonar como una mezcla de preocupación y regaño. Pero supongo que también debería dar el ejemplo o al consejo que le dimos yo y Emily. También me viste, ¿verdad? Supongo que no se pudo evitar. Cuando no tengo trabajos, vengo aquí a ganar unos billetes extra. ¿Billetes extra? Qué curioso. Qué coincidencia que me vieras. ¿Qué estabas haciendo? Dije mientras intentaba disimular los golpes y las heridas tratando de limpiarlas mientras no miraba. De camino. Estaba mirando por la ventana, me aburro mucho, y cuando te vi en ese lugar. Pagué la zona VIP. Miré mis manos mientras hablaba y sentía tensión de solo recordar aquella sensación de ahogo, pero eso era frenado por notar cómo intentaba ocultar algo, obviamente los golpes. Comencé a reírme bastante, no solo porque se mete en una situación más peligrosa que otra, sino por la cadena de coincidencias que se han dado. En verdad viste de buena forma la pelea. Llámame loco. Pero creo que quieres decirme algo más. Dije al final mirándola a los ojos. Sí, estás loco. Pero si tengo algo más que decir. Saqué un pañuelo de mi bolsa y le limpié la poca sangre que salía por su labio. Eres muy malo ocultando heridas. Comencé a sentirme de los nervios, la temperatura empezó a subir, y a pesar de que ya había sentido sus manos. El que esté tan cerca mío y tocándome con su mano y la tela suave era bastante penoso. Lo siento, solo no quería que te incomodaras por verme en tal estado. Por eso te seguí después, te dieron golpes bastante fuertes. Pude notar cómo el chico nervioso que conducía el coche regresó. Y cuando terminé de limpiar me acerqué un poco más para mirar mejor la abertura, aunque era pobre la visión que me daba la luz tenue. Si antes estaba bastante cerca, ahora lo está más. Y tratando de recobrar la compostura que tenía, giré lentamente mi cara hacia otro lado. Gracias por limpiar esa parte. Dije rascándome la mejilla. Antes de que pudiese ver con claridad si necesitaba que lo cocieran o no, giró su cabeza a otro lado dejándome con el diagnóstico a medias. Me reincorporé en la banca y lo miré un poco aunque pronuncié con algo de seriedad. Ryusei. ¿Quieres que te acompañe a un hospital? Te lo agradezco, pero no es necesario, tengo que ir por mi auto y regresar a casa, el camino es largo y tengo mucho que transportar. Mi tono como el de ella regresó a la normalidad. Pero al no querer que se sintiera rechazada, la volví a mirar y con una sonrisa a medias para no darle preocupación, calmé su inquietud. Estaré bien. Está bien. Le devolví la sonrisa como un intento de hacerle ver que todo estaba calmado, miré hacia el bulevar mientras pensaba si era seguro dejarlo solo. No es la primera vez que estoy de este modo, supongo que ya habrás notado, ya que como trabajo con Giuliani, esas cosas son el pan de cada día para mí. Lo que hacemos por dinero Mejor dicho, imposible. Al decir eso nos quedamos viendo y nos empezamos a reír un poco. Después de reír un rato suspiré y miré la hora. ¿O tanto ha pasado? No te quitaré más tiempo, de todas formas allí viene, y no te preocupes.
Aquí es más tranquilo y siempre pasan taxis. Gracias por el dato, y no es tan noche. Bueno, Ryusei. Debo retirarme. Me acerqué a su cara y acaricié su mejilla, para seguidamente levantarme. ¿Qué más podía hacer? Una vez más recibí una cálida sonrisa y su toque como recompensa tras una pelea difícil con un tipo más grande. El dinero a estas alturas me daba igual. Pero eso definitivamente fue la mejor paga al final. Sin embargo, no iba a dejar esto así nada más. Apenas paró el autobús, besé su frente y con un gesto de sonrisa me despedí. Cuídate mucho. Ya luego de eso, me subí y saludé con la mano mientras que el autobús avanzaba. Aquel beso en la frente me congelé a la par que sentía mis mejillas encenderse y mi estómago tenía una rara sensación. Y con un tartamudeo dije: Descansa. Seguí el autobús con la mirada y retomé el camino llena de confusión. Mis pasos eran apresurados, pero realmente seguía algo atontada, pero sobre todo confundida. ¿Por qué me sentía así? Tomé un taxi como era costumbre, me adentré en mis pensamientos, donde solo venía a mi mente esa sonrisa al irse. Dejando de lado el día tan atareado, tan sorprendentemente extraño, el terror, solo me quedaba con esa sonrisa y la confusión se expandía como si no entendiera. Me senté en el fondo del autobús, mientras que procesé mi acción, y cuando creí que nada me podía afectar más, tomé conciencia de mis acciones y me puse realmente apenado de lo que hice. La besé. En la frente. Sin más. Viejo, pero ¿desde cuándo hacemos ese tipo de cosas? Dije en mi interior. Todo estaba siendo bastante agradable. Hasta que sentí la presencia de alguien, que me quitó todo eso como si se esfumara. Fabulosa pelea la que diste, muchacho. A mi lado, estaba Agatha LeBlanc, la nieta de quien alguna vez fui su guardaespaldas. Elizabeth LeBlanc. Con cabello blanco, ojos cafés, ropa elegante, marcando mensajes en su celular en lo que me estaba hablando. ¿Puedo ayudarte, Agatha? Eso depende. ¿Realmente podrás ayudarme en lo que necesito? ¿O vas a cobardarte como todas las veces que he venido a buscar tus servicios? Teniendo en cuenta que cada vez que pides mi ayuda, es para una tarea realmente sucia y que la información que me das a veces carece de detalles. Tú sabrás. Cosas que no debía saber, y por ende, que no había necesario el contártelo. Pero en fin, no vine aquí para hablar de tus quejas. Vine aquí porque esta vez tu ayuda es importante para esto. Si no lo notaste, estoy todo golpeado y cansado. Y con suma razón. Puedo decir que no estoy realmente de ánimos para esto. Tienes hasta dentro de 3 paradas para contarme qué pasó.